Así que el tema de hoy, lo que vamos a hablar de la reforma protestante, y la cual Michael nos ha dado una breve resumen de la reforma, vamos a hablar de la sola fe. ¿Qué significa la fe? Hemos cantado que estamos bien con el Señor. Hemos cantado de esta salvación del Señor, pero estar bien necesita de fe. Nuestro texto de hoy en Hebreos capítulo 11 nos dirá algo fundamental. Vamos a leer Hebreos 11 del versículo 1 al 6 y luego comenzaré con una breve oración. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque la traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, nos acercamos esta mañana al trono de la gracia por los méritos y la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No nos acercamos, Señor, porque había algo bueno, porque hay algo bueno en nosotros. Nos acercamos a esta gracia porque Cristo, Él murió en nuestro lugar y Él resucitó el tercer día. Y por causa de Él podemos estar de pie delante de ti. Por causa de Él somos transformados de gloria en gloria hasta el día supremo de esta redención final. Pero mientras estamos en este mundo, oh Señor, te clamamos y te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que nos ayude a aumentar esta fe. Pero nos ayude a entender, Señor, lo que dice tu palabra, y que esta fe no sea algo vacío, algo que no tenga contenido o sustancia. Ayúdanos a creer en la verdad y ser transformados por la verdad de tu palabra. Y que esta verdad, que es derramada en nuestro corazón por tu Santo Espíritu, nos haga abundar en buenas obras, nos hagan vivir de tal manera en que exaltamos solamente tu nombre. Señor, necesitamos de ti. Nos acercamos como mendigos, necesitados de tu presencia, de la revelación de tu Hijo, del poder, la capacitación del Espíritu, y necesitamos de una obra milagrosa en nuestras vidas. Ayúdanos, sálvanos, restáuranos y avívanos, oh Señor. Aviva nuestros corazones para poder vivir la obra que tienes preparado para nosotros. También, Señor, en esta mañana queremos dar gracias por la conferencia Pasión del Evangelio, por los pastores que estaban ahí, por los hermanos y hermanas, familias que dedicaron tiempo para comparecer a este evento. Pero te rogamos, Señor, que no sea solo un evento en nuestras vidas, que sea algo que buscamos a diario, la comunión contigo, el crecer, Señor, en el deseo
el crecer en buscarte más, una vida más fuerte, firme, renovada por tu Espíritu. Señor, te pedimos que soples sobre nosotros un viento impetuoso en que podemos sentirte y que podemos amarte y buscarte con más de nuevo. Ayúdanos, Señor, y avívanos. También queremos orar por nuestra hermana Laura, que ha estado en el hospital estas últimas semanas, estos últimos días. Que tú puedas dar sabiduría a los médicos, Señor, que puedan reconocer sus fallos, pero ayudarla, Señor, en los problemas físicos que está pasando. Ten misericordia de ella, ten misericordia de Camilo, de Eva Luna, y bendice esta familia. Que en medio de estas pruebas físicas ella pueda descansar y creer que tú eres el que soberanamente controla el universo y que controla cada circunstancia de nuestras vidas. Señor, ayúdala en este momento. También, Señor, te damos gracias por responder a nuestras oraciones, por nuestra nacionalidad, por mi nacionalidad. Gracias, Señor, porque sabemos en tu tiempo, tú controlas el tiempo y las estaciones de este mundo. Y nuestras vidas están en tus manos. Y por esto te damos gracias. Y por eso, Señor, queremos aprender a confiar más en ti. Enséñanos, habla con nosotros en esta mañana y revélanos tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nos faltan 2 días todavía, el día 31 de octubre, celebraremos 506 años de la Reforma. Pero es muy fácil hoy hablarnos de la Reforma o venir a una iglesia protestante y decir, qué bueno es la Reforma. Pero necesitamos volver a 506 años atrás, a 500 años atrás. ¿Y qué estaba pasando ahí? ¿Cuál era el problema? ¿Qué ocurría en el viejo mundo para ocurrir la Reforma? Bueno, cuando llegamos en el siglo XV, siglo XVI, parecía que el mundo iría a acabar para aquellas personas. En medio de un poderoso imperio bizantino dominado por una Roma imperial, luego vemos Colón descubriendo un nuevo mundo en las Américas, viendo Copérnico dando la vuelta al universo, pero a la misma vez Lutero literalmente reformando el cristianismo. Todo esto pasando a la misma vez. Todo esto pasando en las mismas circunstancias. El mundo en una revolución, pero Dios actuando en el corazón de su pueblo. Todos los cimientos antiguos que antes parecían tan sólidos y seguros, ahora se estaban derrumbándose en esta tormenta de cambios, dando paso a una nueva era en que las cosas serían muy diferentes a partir de entonces. Así que cuando miramos hacia atrás, es casi imposible imaginar cómo debe haber sido vivir en esta época medieval. ¿Cómo era vivir en aquellos entonces? Y la propia palabra medieval evoca imágenes oscuras a nuestra mente. Ustedes que han estudiado la historia, ¿no?, del mundo, no solo del cristianismo, saben cómo fue estos monjes enloquecidos, los campesinos rebeldes, supersticiosos y unas listas infinitas. Pero fue allí, en este escenario, que la Reforma protestante levanta el nombre de Dios y su palabra lo más alto. El contexto por el cual la gente se apasionó tanto por la teología fue que la Reforma hizo una revolución. Y cuando tenemos la palabra revolución, no solo se lucha por algo,
sino que también se lucha contra algo. Y esto es lo que Lutero y los reformadores han luchado. No solo por la palabra y por la gloria de Dios, sino en contra de un catolicismo romano medieval. Ahora debemos preguntar a los cristianos en los siglos anteriores a la Reforma, a los cristianos, ¿qué había de relevante en aquel tiempo para que vinieran los reformadores o para que Lutero se enojara de tal manera y clavara sus 95 tesis? Bueno, en primer lugar vemos la autoridad de los líderes católicos romanos. El contexto de la Reforma, como era de se esperar, la Iglesia Católica Romana dice hasta hoy que todos los caminos conducían a Roma. Y esto quiere decir lo que han hecho de la frase de Jesucristo, el apóstol Pedro, cuando dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se piensa que Pedro fue martirizado y enterrado allí donde tenemos la Basílica de San Pedro. Entonces la Iglesia Católica se cree que están construidos literalmente sobre los huesos del apóstol Pedro. Pero como una vez el Imperio Romano había considerado a Roma como su madre y a César como su padre, ahora el Imperio Romano cristiano de la Iglesia, que todavía se parecía ver a Roma como su madre y el sucesor de Pedro como su padre, por eso llaman los papas de padres, o los pontífices, donde dice que Roma y el papa son los alicerces de la fe. Pero sin el padre o sin este papa no podría haber iglesia. Sin la madre iglesia no podría haber salvación. Así que el Papa entonces fue considerado en la Edad Media como el vicario o el representante de Cristo en la tierra. Y como tal, él era el canal a través del cual fluían todas las bendiciones y la gracia de Dios al pueblo. Él tenía el poder de ordenar obispos. Él tenía también a su vez ordenar sacerdotes, y él tenía la autoridad para abrir el grifo de la gracia de Dios y distribuir a la gente como a él le placía. Pero estos grifos eran los 7 sacramentos: el bautismo, la confirmación, la misa, la penitencia, el matrimonio, la ordenación y los últimos ritos. Así que el Papa tenía como poder de abrir y cerrar el grifo como a él le placía. A veces se referían a ellos como las 7 arterias del cuerpo de Cristo. En la era medieval lo hablaban así, a través de los cuales la sangre vital de la gracia de Dios era distribuida. Fue entonces por medio del bautismo que las personas eran admitidas por primera vez en la iglesia para experimentar la gracia. Entonces, en este primer punto, el servicio era en latín y mucha gente no lo entendía, ni siquiera tenía acceso a la palabra. Tenía que escuchar lo que demandaba el Papa. Y todo lo que él decía era un amén, porque él era el representante de Dios en la tierra. En segundo lugar, lo que estaba por detrás de la Reforma protestante era el mensaje amenazador de parte de los líderes católicos romanos. La enseñanza oficial de la iglesia estaba bastante clara en que nadie moriría lo suficientemente justo como para merecer completamente la salvación. Pero eso no era el motivo de gran preocupación, porque siempre
estaría el purgatorio. Había un lugar intermediario para los cristianos, a menos que los cristianos murieran sin arrepentimiento de un pecado mortal, como en el caso del asesinato, que irían directo al infierno, tendrían la oportunidad después de la muerte de que todos sus pecados fueran eliminados. Así que al final del siglo XV, una mujer llamada Catalina de Genova escribió un tratado sobre el purgatorio, en el cual él escribió en términos brillantes, y allí él expresó a las almas que saboreaban y abrazaban sus castigos a causa de su deseo de ser purgados y purificados por Dios. Dice Catalina, las almas más mundanas tendían a ser menos optimistas ante la perspectiva de miles y millones de años de castigo. En vez de disfrutar de la perspectiva, la mayoría de la gente debería buscar y acelerar la ruta a través del purgatorio. Entonces, en el siglo XV y XVI, lo que se incentivaba a la gente es: no te preocupes, habrá un purgatorio para librarse de o limpiarse de todos tus pecados. El tercer punto más importante que está detrás de la reforma es el negocio del culto a los santos. La gente en este entonces, en el Imperio Romano, que era imposible de ignorar, era el culto a los santos. La Europa estaba llena de santuarios dedicados a diversos santos, y no solo eran importantes, sino que ellos también transformaban el poder económico de la iglesia. Por encima de todo, lo que parecía alimentar el culto era la forma en la que Cristo se convertía en una figura cada vez más distante de la mente pública, y los santos estaban más cercanos. Así que lo que hicieran fue instruir y exaltar a María, ya que el Hijo es tan santo. María y los apóstoles y todos los santos estarían más cerca de nosotros para interceder por hombres como nosotros. Así que lo que hizo la Iglesia Católica Romana fue exaltar a los hombres y quitar el protagonismo de la salvación de Jesucristo. Y en último y cuarto lugar, las imágenes. El deseo de querer mostrar al cristianismo una imagen de Dios, en lo cual no está en las Escrituras. Pero hermanos, el Papa tenía la autoridad para nombrar, el Papa tenía la autoridad para salvar, y el Papa tenía la autoridad para condenar. Pero la reforma protestante ocurre en medio de toda esa crisis religiosa, en medio de esta confusión y la falacia de las indulgencias, que ya que tú no puedes salvarte porque eres muy malo, puedes pagar, puedes ofrecer un sacrificio, puedes dar algo para reducir tu pena. Así que con el paso del tiempo, Martín Lutero y los reformadores entendieron que esto era una tremenda blasfemia en contra de Dios y de su palabra. Pero en 1517 lo que vemos era los reformadores cuestionando la autoridad de la iglesia en aquel entonces. Pero por años lo que los reformadores han estado luchando es que solo necesitamos, para ser salvados, fe. Solo necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Solo necesitamos la palabra inspirada por Dios. Solo necesitamos la muerte expiatoria
de Cristo Jesús en aquella cruz. Y lo único que esto genera es solo la gloria a Dios y no a los hombres. Por eso, la reforma protestante no fue simplemente un protesto, sino un movimiento religioso que estaba destruyendo todo lo que la iglesia pensaba acerca de Dios, acerca del hombre y acerca de la salvación. Así que, hermanos, lo que necesitamos a la luz de la reforma protestante es pensar qué es la fe para ti y para mí. ¿Cómo Martín Lutero llega a estas convicciones tan fuertes acerca de Dios, de nosotros, de la salvación, de la Biblia y de quién tiene que ser glorificado? ¿Cómo los reformadores llegaron a esto? A través de la fe. Es la fe que nos lleva a pensar profundamente en quién es Dios. Es la fe que me lleva a mover de mi estado pecaminoso a un estado de santidad. Es la fe que me hace abandonar mi yo para buscar lo que es eterno. Nada más puede moverme. Nada más, no es la iglesia que me mueve, es la fe. Y este es el tema más fundamental de la reforma protestante, porque la fe es la clave de la vida cristiana. La fe es lo que salva. El cristiano anda por la fe, y es solo por la fe que el cristiano agrada a Dios. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos 14:23. Así que mi vida, lo que no proviene de fe, desagrada a Dios, desagrada al Creador. Por eso la fe no es una cosa nebulosa que inventamos. No es algo que podemos inventar o crear. No es algo que el ser humano puede decir, yo sé lo que es. No. Es algo que tenemos que recibir. Es algo que tiene que venir de lo alto. Es algo que tiene que venir del propio trono de la gracia. Por eso la pregunta para nosotros en este día de hoy es, ¿qué es fe para ti? ¿Cuál es la fe que salva a una persona? ¿Es necesario hacer obras para ayudar mi fe? ¿Es necesario complementar este don de Dios? ¿Tengo que hacer algo más? Y la pregunta crucial, ¿cómo sabes que tú tienes fe? ¿Cómo sabes que la fe que tienes es verdadera? Espero responder estas preguntas, porque hermanos, la fe no es tangible en sí misma, no lo puedo tocar. La única forma real en que se puede verificar la fe es viéndola en acción, es viendo cómo nosotros respondemos a este mundo. Es como tú y yo vivimos delante de Dios. Y por supuesto que esta fe tiene que ser probada. Por supuesto, esta fe tiene que pasar por un examen. Y esto es lo que no queremos. Somos los niños en el colegio. Le gusta la clase, le gusta el recreo, le gustan todo lo demás, pero no los exámenes. Es el momento de mayor crisis en la época de la juventud. El examen. La fe tiene que pasar por un examen. Jonathan Edwards ya decía, la fe es aquello en nosotros por lo cual somos justificados. Las obras expresan nuestra fe y por ello podemos decir que una persona no es justificada por la fe sola, sino también por esta fe que obra
en la vida del creyente. Y este es uno de los grandes conflictos en la teología, hermanos. Hablar de la fe. Porque en el catolicismo, lo único que dicen los católicos es que la fe en sí no es suficiente. Pero no solamente el catolicismo, sino también en muchas tangentes o vertientes evangélicas hoy, está relacionado el principio de esta doctrina. Porque según la teología reformada, los pecadores son justificados, o esta palabra, declarados limpios, justos, o declarados inocentes delante de Dios, es solo mediante la fe. No había algo más. No había algo mérito, un logro humano. En el momento de ser aceptados por Dios, toda la verdad acerca del ser humano es que este es incrédulo, impío, que debe confiar en aquel que murió en la cruz y resucitó el tercer día. El hombre es un pecador justo, inocente al mismo tiempo. Por eso, solo la fide, solo Cristo es el cimiento de esta reforma. Solo Cristo, sola fide, sin algo más, sin algo que acrecentar. ¿Pero qué es sola fe? ¿Qué significa sola fe? Bueno, la sola fe enfatiza que solo Jesús salva. Solo la confianza en Él salva. Roma, lo que decía en el año 1545, lo hicieron un concilio llamado Concilio de Trento, en lo cual decretaron lo siguiente: si alguno dijera que el impío se justifica por la fe sola, de modo que entienda que no requiere nada más con que coopere o conseguir la gracia de la justificación, y que por parte alguna es necesario que se prepare y disponga por el movimiento de su voluntad, sea anatema. Canon 9. Esto es lo que la Iglesia Católica cree. Si alguien dice que solo creyendo en Jesús salva, es maldito delante de Dios. En esencia, según la enseñanza católica romana, la gracia justificante es un don puro de gracia, lo que es una herencia. Agustín lo había dicho esto, pero el mérito está basado en la gracia santificante. ¿Qué quiere decir? Que mientras que la acción de Dios derrama una gracia para nosotros creer, es porque obramos bien. Es porque nosotros hacemos lo bien. Más bien, esta gracia de la fe es una recompensa para nosotros. Así que la Iglesia Católica Romana afirmó fuertemente que la fe es necesaria para la justificación, pero necesitaba obrar para ser justificado delante de Dios, en lo cual los reformadores dijeron que no. Para la Iglesia Católica, entonces, es algo similar a esto: fe más obras igual a justificación. Tú tienes que tener fe, pero tienes que obrar para ser declarado inocente delante de Dios. Pero la perspectiva reformada cree que la fe es igual a justificación más obra. Y es interesante que los reformadores colocaron las obras al final de la ecuación, debido a que ninguna obra puede añadir absolutamente nada al fundamento de nuestra justificación. Es la fe sola que produce la justificación y que me lleva
a una vida de buenas obras. En otras palabras, Dios no nos declara justo por las obras o buenas obras que realizamos. Es solo por la fe que recibimos el regalo de la justicia de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 3, del 19 al 20, pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es interesante, Pablo está diciendo, por ninguna ley el hombre será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí está el corazón de la controversia del siglo XVI, que la pregunta, Michael lo hizo antes también, como el salmista del Salmo 130, versículo 3 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Este es el texto de la Reforma. ¿Quién puede mantenerse delante de Dios? Si tuviéramos que parar delante de Dios y enfrentar su justicia y su perfecto juicio sobre nuestras obras, ¿quién podría estar de pie, parado delante de Dios? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál persona podría? Ninguno. Romanos 3:23. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso la pregunta obligatoria sobre la justificación es: ¿cómo puede una persona injusta ser declarada inocente en la presencia de un Dios santo y justo? Para la Iglesia Católica se conoce como una justificación analítica. ¿Qué significa? Significa que Dios declara una persona justa solo cuando, al analizarla, la encuentra inocente. Entonces Dios, para declararte inocente, tiene que analizarte primeramente. Entonces lo declaran inocente, pero esta justicia es inherente a Él. La persona no puede tener esta justicia entonces sin fe, sin gracia y sin la ayuda de Cristo. Sin embargo, al final del análisis, la justicia verdadera está en la persona, no en la obra de Dios, según el catolicismo romano. Pero en la perspectiva entonces de la Reforma, es que la justificación es sintética. Igor, hoy tú estás diciendo muchas palabras difíciles, solo estoy repitiendo lo que dicen los reformadores. Pero esta declaración, ¿qué quiere decir? Es aquella en la que algo nuevo es añadido al predicado que no se contiene en el sujeto. Es como si yo dijera lo siguiente: el soltero es un hombre pobre. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que todos los solteros son pobres? Se puede pensar en esto. Pero por definición, no todos los solteros son pobres. Hay solteros ricos. Hay solteros que son ricos. Pero lo que quiero decir es que cuando decimos el soltero es un hombre pobre, existe una síntesis, existe una añadidura a esta palabra. Y es esto lo que queremos decir, que no es debido a lo que se encuentra en la persona en sí misma, sino que aparte de nosotros o fuera de nosotros, recibimos una justicia. Por eso Lutero ha llamado de la justicia de Dios como alienígena. Es una justicia que viene de afuera del hombre, es otra esfera. Por eso entendemos que esta salvación no viene de algo que había en nosotros. Dios, cuando me examina, ¿qué encuentra en nosotros? Pecado, maldad.
entonces Él tiene que añadir a mí la justicia de otro. Y esto es lo que llamamos la imputación de la justicia de Dios en la vida del creyente. Dios condena a Jesús, su condenación, su salvación, su justicia ahora es puesta en mí. Y mi pecado, lo que yo fui avaliado como pecador injusto, fue puesto en la vida de Jesús. Mi injusticia, mi pecado fueron puestos en la cabeza de Cristo y su justicia ahora fue puesto sobre mí. Cuando Dios lo miró a Jesús en la cruz, lo vio como maldito, como el peor de todas las especies. Cuando me ve a nosotros hoy, cristianos, nos ve como lo más precioso que tiene. Por eso, la justificación por gracia sola, mediante la fe sola, en base en Cristo y solo para la gloria de Dios, es el centro del evangelismo bíblico. Ahora, ¿qué es esta fe? ¿Qué es fe? La fe, entonces, es el resultado del evangelio. La fe es generada por escuchar lo que acabo de decir. Yo era un criminal, un pecador, yo necesitaba ser condenado porque no he hecho nada en mi vida que agrade a Dios, pero Él envió su único hijo, nacido de mujer, a caminar en este mundo como un santo, sin pecado, a morir en aquella cruz como un criminal, maldito, recibiendo la ira de Dios en mi lugar y resucitando al tercer día. Esto, creer que Él en aquella cruz murió por mí, escuchando esto, es que empiezo a creer. Por eso la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. La fe viene por escuchar el mensaje del Evangelio y exponer nuestros oídos en este mensaje. Y es cuando nuestros oídos son abiertos, nuestros ojos se exaltan a Jesús. El autor, dice Hebreos 12, autor y consumador de la fe. Por eso dice Pablo en Gálatas, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados, estábamos bajo custodia militar, bajo protección militar para prevenir invasiones o daños. La ley de Dios nos dejó oprimidos en custodia, como condenados, hasta que Cristo vino. Y este Cristo nos salva. Por esto la fe, dice Hebreos 11, es la certeza. La fe no es algo vacío. No existe una fe vacía. No existe una fe sin sustancia, sin conocimiento. No existe fe sin conocer el Evangelio. Esta es una fe falsa. Según las Escrituras, la fe es una obra y capacidad que procede de Dios. La fe es lo que recibimos de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. La fe es un don de Dios. Tenemos que recibirla. Al escuchar, recibimos el don de confiar en otro y no más en nosotros mismos. La fe es el acto de creer no más en mis obras, sino en las obras de otro. Y esta es una esencia, una sustancia que recibimos. La confesión de fe de Westminster dice: la gracia de la fe, por la cual se capacita a los elegidos para creer para la salvación de sus almas.
Es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones y hecha ordinariamente por el ministerio de la palabra. Por eso la fe tiene diferentes grados. Es una fe fuerte, una fe débil, pero esta fe es la que procede de Dios. Es la fe entonces la que genera convicción. Es la fe que genera confianza. Es la fe que genera virtud para permanecer en el camino de Dios. Pero como dice nuestro texto, es la fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible. Sin la fe venida de Dios es imposible. Y hermanos, la palabra imposible en griego, en latín y hebreo significa imposible. En chino, en coreano, en portugués, es imposible. Hermanos, sin una fe recibida de lo alto, no puedes agradar a Dios. Así que lo que vemos en este mundo son hombres que desagradan a Dios diariamente, diciendo creer y no lo creen. Por lo tanto, la fe en Dios por medio de Jesucristo es una certeza que fluye en nuestros corazones, que emana de nuestras mentes y se traduce en hechos. Es una fe vibrante en palabra, obra, hablada y ejecutada por amor a Dios, a nuestro prójimo, que nos ha salvado. Es esta la fe que agrada a Dios. Por eso vemos Hebreos capítulo 11. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Por la fe los hombres agradaron a Dios, porque vivieron por Él y para su gloria. Vivieron por fe y para fe. Por eso la fe es una certeza, es una confianza en una persona específica. La fe es confiar en algo en que no vemos, en algo ya realizado, en algo en que ya fue efectuado. Samuel Waldron dice en 1689 en su comentario de la Confesión de Fe de Londres: la fe en primer lugar es la convicción de la verdad del Evangelio. Por otra parte, es un compromiso con el Cristo del Evangelio. Así que creer implica un acto de compromiso y un acto de responsabilidad y dependencia de Dios. Por lo tanto, creer es más que una mera persuasión de la verdad, sino que implica un acto de voluntad. Y él continúa diciendo: la fe salvadora se concibe a veces como una simple convicción de la verdad, porque la Biblia presupone que si estamos realmente convencidos de la verdad de algo, debemos responder adecuadamente. Por lo tanto, la fe presupone que toda convicción verdadera implica un compromiso. ¿Tienes este tipo de fe, hermanos y hermanas? ¿Es esta la fe que te impulsa a vivir una realidad diferente de la que estás experimentando hoy? ¿Es la fe en el invisible que te lleva a vivir diferente? Mira la naturaleza de la fe en nuestro tercer punto. Hermanos, la fe es espiritual. No lo puedo tocar. No tengo una mochila que digo, voy al Mercadona y lo compro 10 euros de fe. No podemos comprarla. No podemos adquirirla. Porque es algo espiritual. La fe se recibe de la manera cuando me comprometo más con mi Salvador. Cuando me comprometo más con el Evangelio del eterno Verbo encarnado, que me da poder para vivir lo que le agrada a Él. Es la fe
que este es un don que no procede de mí, es la que tengo que buscar, es la que tengo que comprometerme, es la fe en Cristo que me lleva a vivir para algo que no está en este mundo, para más allá. La fe en sí, como dicen los héroes de la fe, es un verbo que se designa en nutrir. No hay fe sin nutrición. La palabra fe en hebreo es la palabra nutrir. No habrá una fe fuerte sin que la nutre, sin que la alimente, sin que me haga fuerte. ¿Cómo lo nutrimos? A través de su palabra, a través del Evangelio, a través de escuchar la voz de Dios, por medio de su palabra. Esta palabra nutrir es la que me hace permanecer firme, lo que me hace estar seguro o estar estable. Es la palabra hafil en hebreo, que significa considerar como establecido, como cierto, una verdad. Yo alimento esta verdad en mi corazón y cuanto más la alimento, más me aferro, más estoy firme. Por eso tiene la idea de descansar, apoyarse en otro, no en mí. Cuanto más nutro mi fe con la verdad, más puedo estar apoyado en aquel que es el Todopoderoso. Por esto la fe, hermanos, tiene un objeto. No soy yo, no es el pastor, no es la religión. La fe tiene el objeto que es Cristo. Dice Gálatas, antes nosotros estábamos confinados, estábamos encerrados, pero ahora que se ha manifestado Jesucristo, lo ponemos nuestra fe en Él. Por eso Hebreos 12 dice, por tanto, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Por eso, la fe que salva al pecador tiene solo un objetivo: conocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, muerto, sepultado y resucitado al tercer día. Es allí donde está mi fe. Por eso la fe verdadera nos lleva a buscar y a nutrirme de Jesucristo. Me lleva no solamente a buscarlo, pero también a pronunciar y a estar convencido de quién es Jesucristo. La fe bíblica entonces está solo en Cristo. Es el único Señor, es el único mediador, es el único que murió, es el único que resucitó, es el único que venció la muerte, es el único que da vida eterna. Amén. Mi fe está puesta en Él. Nuestra fe bíblica debe estar en Jesucristo. Y hermanos, esta fe se adquiere escuchando. La fe se adquiere por disposición divina. Esta fe viene por oír el Evangelio. La fe viene por la disposición de Dios de poner en nuestro corazón el deseo de escucharlo. La pregunta que hacemos de esta fe: ¿tú tienes disposición de escuchar la palabra? ¿Tienes la disposición de estar delante de la verdad, escuchando la voz de Dios? Porque es ahí donde fortalece esta fe. Pero no solo esto, nosotros los cristianos sabemos que esta fe, la fe en el mundo, solo vendrá cuando las personas se expongan a la palabra de Dios. Pero ¿cómo escucharán si no hay quien predique?
¿Cómo las personas tendrán fe si tú y yo que decimos tener, no pronunciamos el Evangelio, no proclamamos el Evangelio? Es lo mismo como dice Lutero. Uno de los grandes problemas que enfrentamos desde la Reforma es el mal entendimiento sobre la fe. El cirujano puede operar, pero el paciente debe ser llevado al quirófano. Si no va al quirófano, no puede ser operado. Por eso la responsabilidad activa recae sobre los cristianos que dicen tener fe. Si nosotros tenemos fe, tenemos que entender que esta fe en el mundo no vendrá por estar orando por ellos solamente. La fe para ellos vendrá cuando nosotros proclamemos la verdad. Cuando nosotros hablamos de Cristo, cuando nosotros decimos estáis muertos en vuestros delitos y pecados y la ira de Dios está sobre ti. Pero por el otro lado Dios te manda a arrepentirte y creer en el Hijo de Dios que vino a morir, que vino a rescatar, que vino a salvar. Es esto lo que hacemos tú y yo, llevar a los heridos, a los muertos, a los pies de la cruz. Lo llevamos al cirujano para que Él opere sus corazones. Nosotros cristianos debemos provocar que los perdidos escuchen el Evangelio. Porque hay una advertencia, hermanos y hermanas. Hay una fe falsa. La fe que este mundo dice es falsa, dice Santiago. Santiago nos ha dicho, ¿tú tienes fe? Y yo tengo obra, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y temblan. Hermanos, hay una fe propagada en este mundo que es falsa. La gente tembla, la gente dice creer, pero su corazón está perdido. Esta es la misma fe que habitó en Judas. Esta es la misma fe que habitó en Demas, habitó en Emineo y Fileto y todos los falsos proclamadores de la fe del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál es la fe que habita en tu corazón, hermanos y hermanas? No basta solamente decir creer en Cristo. No basta solo decir que ama a Dios. Esto puede ser una fe muerta. Esto también puede ser una fe demoníaca que te acabará destruyendo al final de tu camino. Por eso hoy debes venir a los pies de Jesús. Hoy mismo debes pedir a Dios, ¿qué fe tengo, Señor? Es una fe que sigue confiando en mí. Es una fe que sigue abrazando mi corazón, mis buenas obras. ¿O es una fe que me lleva a clamar a Dios por su salvación? Es una fe activa, viva, poderosa, que me impulsa a agradar a Dios. ¿Es tu fe hoy, hermano y hermana, una fe que agrada a Dios? ¿O agrada a ti mismo? ¿Agrada a la religión? ¿Agrada a los hombres? Porque la fe es un abandono en mí. Es un abandono de lo que confío y confiar en Él. La fe es una sustancia en la verdad de Jesucristo. La fe es creer en las doctrinas del Evangelio. La fe es el vehículo que me lleva a agradar a Dios, confiar en Él. La fe es la esencia de la fidelidad. La fe se extrae o viene del Espíritu, pero esta fe es exclusiva para los hijos de Dios. No todos, dice 2 Tesalonicenses, tendrán esta fe. Esta fe
es para los que abrazan a Dios. Hermanos, la fe espiritual que agrada a Dios viene de lo alto. Quizás si tú estás aquí hoy día por primera vez, o quizás no conoces la fe verdadera, lo primero que queremos es que vengas a la cruz. No puedes empezar a creer en Jesucristo cambiando tus malos hábitos. No puedes venir a la fe solo queriendo cambiar tu vida. El que tienes que cambiar tu vida es Dios. Dios tiene que infundir en ti el deseo de salvación. El deseo de que tú no puedes salvarte por tus propias obras. Debes en primer lugar reconocerte que no puedes salvarte. El Evangelio dice tú no puedes salvarte. No puedes. Necesitas confiar en alguien más. Pero nosotros los cristianos, cuando miras a tu fe, cuando miras tu caminar con Cristo, ¿cómo estás? Tu fe. ¿Qué estás haciendo para transformarla en más viva, en más activa? ¿Es una fe real? Es una fe que cuando tú lees la galería de estos hombres de la fe, que estos hombres por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de leones. Esta es la fe verdadera, dice Hebreos capítulo 11, a partir del versículo 33. Mira lo que hicieron por fe a los cristianos en la historia del cristianismo. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sus mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron cerrados y puestos a pruebas, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá, cubiertos de peles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Es tu fe parecida con esto? Es tu fe que está dispuesta a ser cerrado en el medio, porque tu ciudadanía está en la ciudad celestial. Es tu fe, está creciendo de tal manera que estás dispuesto a dar tu vida por aquel que murió en la cruz. Está dispuesto, usando todos los recursos para fortalecer tu fe para el día de la tribulación, para los días difíciles. Está alimentando tu fe para que ella produzca en ti el valor y entrar entonces en la galería de esta fe. Hermanos, esta galería aún no está cerrada. Esta galería todavía hay más nombres. Aquí debería estar tu nombre. Aquí debe estar nuestro nombre. ¿Quieres entrar en la galería de la fe? ¿O simplemente quieres estar al lado de afuera aplaudiendo a los que corrieron con coraje, aquellos que vencieron? Y para eso, hermanos, debemos orar como el salmista en Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí
camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que el Señor examine nuestro corazón, que nos pruebe y nos haga y nos guíe a caminar por un camino eterno. Esta es la responsabilidad, hermanos, que cada miembro de la Iglesia Bíblica de Lleida tiene. Ayudar a sus hermanos y hermanas a confiar más en Él y menos en nosotros, para que Él crezca y nosotros menguamos. Vamos a orar. Señor, cuando miramos la fe de estos hombres, quedamos tan cortos y a veces desanimados, tristes. A veces, Señor, miramos cómo hombres y mujeres valientes mueren por tu nombre, el nombre de Jesucristo. Pero nosotros llegamos cansados, abatidos. Las batallas que enfrentamos hemos perdido muchas de ellas esta semana. Pero Señor, sabemos que nada es imposible para ti. Sabemos, Señor, que esta lucha no ha terminado y necesitamos de la fe, necesitamos de la confianza, de la certeza que Cristo Jesús murió por nosotros. Necesitamos, oh Señor, que nos ayudes a quitar los ojos de nosotros y poner en el autor de nuestra fe. Necesitamos, oh Señor, que cuando nos examines, que nuestra fe no sea más algo imposible de agradarte, pero que nos lleve a vivir una vida que sea un olor fragrante, que sea, Señor, algo que te agrade, que te traiga placer. Señor, ayúdanos a vivir de tal manera en que podamos quitar de nosotros nuestras pasiones, nuestros deseos, y que nuestra mayor y única motivación es exaltarte, es glorificarte. Señor, anhelamos una fe fuerte, profunda, activa, viva, que nos llevamos a amarte más, nos llevas a confiar más, nos llevas a descansar más en la obra redentora, consumada en la cruz del Calvario. Señor, exalta el nombre de tu Hijo en nuestro corazón y susténtanos hasta el último día, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, y que en aquel último día hagamos como los santos hombres que quitan sus coronas y le ponen a los pies de Cristo, porque toda honra, toda gloria, toda adoración lo pertenece al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. A Él toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.